30. Trastornos de la audición. La hipoacusia es uno de los trastornos sensitivos más frecuentes en los seres humanos que puede presentarse a cualquier edad. Casi 10% de la población adulta tiene alguna hipoacusia y un tercio de los sujetos mayores de 65 años tiene una pérdida suficiente para requerir un auxiliar auditivo. Fisiología de la audición. La función del oído externo y medio es amplificar el sonido para facilitar la conversión de la energía mecánica de la onda sonora en una señal eléctrica en las células ciliadas del oído interno, un proceso llamado mecanotransducción, figura 31. Las ondas sonoras entran al conducto auditivo externo y mueven la membrana timpánica, la que a su vez mueve al martillo, al yunque y al estribo del oído medio. El movimiento de la base del estribo produce cambios de presión en el oído interno lleno con líquido e induce una onda que se desplaza en la membrana basal de la cóclea. La membrana timpánica y la cadena de huesecillos del oído medio sirven como un mecanismo de ajuste de la impedancia, que mejora la eficiencia de la transferencia energética del aire al oído interno lleno de líquido. En su ausencia, casi 99.9% de la energía acústica se reflejaría y, por tanto, no se escucharía. En su lugar, la membrana timpánica y los huesecillos amplifican la energía acústica casi 200 veces antes de su llegada al oído interno. Dentro de la cóclea del oído interno existen dos tipos de células ciliadas que ayudan a la audición, internas y externas. Las células ciliadas internas y externas del órgano de Corti tienen patrones distintos de inervación, pero ambas son mecanorreceptoras. Detectan la energía mecánica de la señal acústica y ayudan a convertirla en una señal eléctrica que viaja por el nervio auditivo. La inervación aferente se relaciona sobre todo con las células ciliadas internas y la inervación eferente con las externas. Las células ciliadas externas son más numerosas que las internas en proporción de casi 6/1, 20.000 en comparación con 3.500. La motilidad de las células ciliadas externas altera la micromecánica de las células ciliadas internas, lo que crea un amplificador coclear. Esto explica la delicada sensibilidad y la selectividad de frecuencia que tiene la cóclea. Los estereocilios de las células ciliadas del órgano de Corti, que descansan sobre la membrana basal, están en contacto con la membrana tectorial y se deforman por la onda que se desplaza. Esta deformación alarga las conexiones filamentosas pequeñas, conexión superior, entre los estereocilios, provocando que se abran los conductos iónicos con entrada de potasio, despolarización de las células ciliadas y la neurotransmisión ulterior. Se determina un punto de desplazamiento máximo en la membrana basilar por la frecuencia del tono estimulante. Los tonos de alta frecuencia causan un desplazamiento máximo de la membrana basilar cerca de la base coclear, mientras que para los sonidos de baja frecuencia el punto de desplazamiento máximo está hacia el vértice de la cóclea. A partir de la cóclea, la especificidad de frecuencia se mantiene en cada punto de la vía auditiva central, núcleos cocleares dorsal y ventral, cuerpo trapezoide, complejo olivar superior, lemnisco lateral, colículo inferior, cuerpo geniculado medial y corteza auditiva. Con las frecuencias bajas, las fibras nerviosas auditivas individuales pueden responder en forma más o menos sincrónica con el tono estimulante. Con las frecuencias más altas se produce un bloqueo por fase, por lo que las neuronas alternan en la respuesta a fases particulares del ciclo de la onda sonora. La intensidad está codificada por la cantidad de actividad neural en las neuronas individuales, el número de neuronas que activa y las neuronas específicas que se estimulan. Hay indicios de que los oídos derecho e izquierdo, así como el sistema nervioso central, pueden procesar de manera asimétrica el habla. En términos generales, un sonido es transformado simétricamente desde el sistema auditivo periférico al central. Sin embargo, se conoce una ventaja del oído derecho en tareas de percepción dicótica, escucha, en las cuales se pide a los sujetos que señalen los sonidos correspondientes presentados a cada oído. En muchas personas también existe una ventaja perceptiva del oído derecho para sílabas de consonantes vocales, consonantes terminales y palabras. En forma similar, en tanto que la transformación auditiva central respecto a sonidos es simétrica, en gran parte con mínima especialización lateral, la transformación del habla es lateralizada. Se advierte especialización de la corteza auditiva izquierda para el reconocimiento y la generación del habla y del hemisferio derecho para los aspectos emocionales y tonales del mismo fenómeno. Se observó predominio del hemisferio izquierdo para el habla en 95 a 98% de personas diestras y en 70 a 80% de las zurdas.
Trastornos del sentido del oído. La hipoacusia puede ser resultado de trastornos en el pabellón auricular, conducto auditivo externo, oído medio, oído interno o vías auditivas centrales, figura 32. En general, las lesiones de la oreja, conducto auditivo externo u oído medio que impiden la transmisión del sonido del ambiente externo al oído interno causan hipoacusia de conducción, mientras que las lesiones que afectan la mecanotransducción en el oído interno o la transmisión de la señal eléctrica por el octavo par craneal hacia el cerebro causan hipoacusia neurosensitiva. Hipoacusia de conducción. El oído externo, el conducto auditivo externo y el oído medio están diseñados para captar y amplificar el sonido y transferir de manera eficiente la energía mecánica de la onda sonora a la cóclea llena de líquido. Los factores que obstruyen la transmisión del sonido o sirven para amortiguar la energía acústica producen hipoacusia de conducción. Esta puede ser resultado de la obstrucción del conducto auditivo externo con cerumen, detritos y cuerpos extraños, inflamación del recubrimiento del conducto, atresia o neoplasias del conducto, perforaciones de la membrana timpánica, interrupción de la cadena de huesecillos, como ocurre en la necrosis de la apófisis larga del yunque por traumatismo o infección, otoesclerosis o presencia de líquido, cicatrización o neoplasias en el oído medio. En contadas ocasiones, la hipoacusia de conducción es consecuencia de malformaciones o anomalías del oído interno, por ejemplo, la dehiscencia del conducto semicircular superior, la displasia del conducto semicircular externo, la partición incompleta del oído interno y un gran acueducto vestibular. La disfunción de la trompa de Eustaquio es muy frecuente en adultos y los predispone a la otitis media aguda u otitis media serosa. Un traumatismo, la otitis media aguda o la otitis media crónica son los factores causantes usuales de la perforación timpánica. Aunque las perforaciones pequeñas a menudo curan en forma espontánea, los defectos mayores casi siempre requieren intervención quirúrgica. La timpanoplastia es muy efectiva, más del 90%, para la reparación de perforaciones de la membrana timpánica. Por lo general, la otoscopia es suficiente para diagnosticar otitis media aguda, otitis media serosa, otitis media crónica, tapón de cerumen, perforación de la membrana timpánica y disfunción de la trompa de Eustaquio. La timpanometría ayuda a confirmar la sospecha clínica de estos trastornos. El colesteatoma, un tumor benigno compuesto de epitelio plano estratificado en el oído medio o la mastoides, es frecuente en los adultos. Es una lesión de crecimiento lento que destruye el hueso y el tejido normal del oído. Algunas teorías sobre su patogenia comprenden el desplazamiento traumático e invasión del epitelio escamoso a través de una bolsa de retracción de la membrana timpánica, la implantación de tejido escamoso en el oído medio a través de una perforación o cirugía y la metaplasia que sigue a una infección e irritación crónicas. La secreción ótica crónica que no responde al tratamiento antibiótico adecuado debe generar sospecha de un colesteatoma. En la exploración a menudo existe una perforación de la membrana timpánica llena con detrito epidermoide blanco caseoso. La presencia de un pólipo oral ocultando la membrana timpánica es altamente sugestiva de un colesteatoma de fondo. Es frecuente la hipoacusia de conducción secundaria a la erosión de los huesecillos. La destrucción ósea que se observa en la tomografía computarizada del hueso temporal también es altamente sugestiva de un colesteatoma. Es necesario operar para eliminar esta lesión destructiva y reconstruir los huesecillos. La hipoacusia de conducción con hallazgos normales en el conducto auditivo externo y membrana timpánica intacta sugiere patología de los huesecillos o presencia de una tercera ventana en el oído interno. Véase más adelante. La fijación del estribo por otoesclerosis es una causa frecuente de hipoacusia de conducción a frecuencias bajas. Ocurre por igual en varones y mujeres y se hereda como rasgo autosómico dominante con penetrancia incompleta, en algunos casos es una manifestación de osteogénesis imperfecta. El daño auditivo casi siempre se presenta entre el final de la adolescencia y el quinto decenio de edad. En las mujeres, el proceso otoesclerótico se acelera durante el embarazo y con frecuencia la hipoacusia se nota por primera vez en ese periodo. Un auxiliar auditivo o un procedimiento quirúrgico ambulatorio sencillo, estapedectomía, permite la rehabilitación auditiva adecuada. La extensión de la otoesclerosis más allá de la placa del estribo hasta afectar la cóclea, otoesclerosis coclear, puede causar hipoacusia mixta o sensitivo-neural. Se desconoce cuál sea la utilidad del tratamiento con flúor para prevenir la hipoacusia por otoesclerosis. Los trastornos que conducen a la formación de una tercera ventana patológica en el oído interno pueden acompañarse de hipoacusia de conducción.
En condiciones normales, existen dos aberturas o ventanas que conectan el oído interno con el medio y sirven como conductos para la transmisión del sonido, son la ventana oval y la ventana redonda. Se forma una tercera ventana donde se erosiona el hueso óptico duro que rodea al oído interno. La dispersión de la energía acústica por la tercera ventana es la causa de la hipoacusia de conducción del oído interno. El síndrome de dehiscencia del conducto semicircular superior secundario a la erosión del hueso óptico sobre el conducto semicircular superior puede manifestarse con hipoacusia de conducción que simula otoesclerosis. Un síntoma frecuente es el vértigo inducido por sonidos fuertes, fenómeno de Tuyo, por maniobras de Valsalva que cambian la presión del oído medio o con la aplicación de presión positiva en el trago. El cartílago anterior al meato auditivo externo. Los pacientes con este síndrome también se quejan de sensación de plenitud auricular, acúfenos pulsátiles y la posibilidad de escuchar los movimientos oculares y cervicales. Un bulbo yugular grande o un divertículo en el bulbo yugular puede crear una tercera ventana por erosión hacia el acueducto vestibular o el conducto semicircular posterior. Los síntomas son semejantes a los del síndrome de dehiscencia del conducto semicircular superior. La presencia de un umbral bajo de activación en la prueba de potenciales evocados vestibulares, prueba potenciales miogénicos evocados vestibulares, véase más adelante, y la erosión del oído interno en la tomografía son diagnósticas. El vértigo y mareo resistentes al tratamiento muchas veces desaparecen con la reparación quirúrgica de la dehiscencia. Hipoacusia neurosensitiva. La hipoacusia neurosensitiva se produce por daño al aparato de mecanotransducción de la cóclea o por interrupción de la vía de conducción eléctrica desde el oído interno hasta el cerebro. Por tanto, la lesión de las células ciliadas, células de soporte, neuronas auditivas o la vía auditiva central pueden causar hipoacusia neurosensitiva. El daño a las células ciliadas del órgano de Corti puede ser resultado de ruido intenso, infecciones virales, fármacos ototóxicos, por ejemplo, salicilatos, quinina y sus análogos sintéticos, aminoglucósidos, diuréticos de asa como furosemida y ácido etacrínico y antineoplásicos, por ejemplo, cisplatino, fracturas del hueso temporal, meningitis, otoesclerosis coclear, véase antes, enfermedad de Meniere y envejecimiento. Las malformaciones congénitas del oído interno pueden ser la causa de la hipoacusia en algunos adultos. Otra causa posible es la predisposición genética, sola o en conjunto con exposiciones ambientales, véase más adelante. La exposición al ruido intenso, ya sea en forma de estruendo breve o durante un periodo más prolongado, provoca en ocasiones hipoacusia inducida por ruido. La exposición repentina al ruido provoca cambios temporales o permanentes del umbral, dependiendo de la intensidad y duración del ruido, por lesión, por necrosis o por ambas, de las células ciliadas. Típicamente, la hipoacusia permanente se acompaña de un nivel de ruido con umbrales auditivos elevados a 3.000 a 4.000 Hz. Recientemente la exposición a los sonidos intensos se ha vinculado con hipoacusia oculta puesto que la audiometría habitual muestra que la audición a tonos puros es normal. Estos pacientes se quejan de no poder escuchar con claridad y les molesta el ruido de fondo. En lugar de perder células ciliadas, se cree que la hipoacusia oculta es secundaria a la pérdida de sinapsis auditivas en las células ciliadas a causa del ruido. En un mundo cada vez más ruidoso, se recomienda evitar el trauma acústico con tapones u orejeras para prevenir la hipoacusia oculta o por ruido. La presbiacusia, hipoacusia relacionada con el envejecimiento, es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensitiva en adultos. Se calcula que en Estados Unidos más de 50% de los adultos mayores de 75 años la padece y se espera que esta población se duplique en los siguientes 40 años. En las etapas iniciales se caracteriza por hipoacusia a las frecuencias altas, simétricas, de avance lento a rápido, figura 33. Conforme progresa, la hipoacusia afecta a todas las frecuencias. Lo más importante es que el daño auditivo se relaciona con pérdida significativa de la claridad. Disminuye la discriminación de fonemas, reclutamiento, aumento anormal de la intensidad y hay una dificultad particular para comprender el habla en ambientes ruidosos, como un restaurante o actos sociales. La hipoacusia también se relaciona con una mayor frecuencia y velocidad de deterioro cognitivo. En los ancianos, si no se trata, la hipoacusia reduce la calidad de vida y se ha demostrado que incrementa la morbimortalidad por caídas y accidentes. Los auxiliares auditivos son útiles para aumentar la proporción entre señal y ruido mediante la amplificación de sonidos más cercanos al oyente. Aunque los auxiliares auditivos pueden amplificar los sonidos, no restauran la claridad de la audición. Por tanto,
La amplificación con estos dispositivos solo brinda una rehabilitación limitada una vez que la calificación del reconocimiento de palabras se deteriora a menos del 50%. Los implantes cocleares son el tratamiento de elección cuando los auxiliares auditivos resultan inadecuados, incluso cuando la hipoacusia es incompleta, véase más adelante. La enfermedad de Meniere se caracteriza por vértigo episódico, hipoacusia neurosensitiva fluctuante, zumbidos y sensación de plenitud auricular. Es posible que durante los ataques iniciales de vértigo no haya zumbidos ni sordera, pero siempre aparecen conforme la enfermedad progresa y aumenta de intensidad durante los ataques agudos. La incidencia anual de enfermedad de Meniere es 0.5 a 7.5 por 1000. La edad de inicio más frecuente es la quinta década, aunque puede ocurrir en adultos jóvenes o en ancianos. En el examen histológico existe distensión del sistema endolinfático, hidropesía endolinfática, lo que conduce a la degeneración de las células ciliadas vestibulares y cocleares. Esto puede ser resultado de la disfunción del saco endolinfático por infección, traumatismo, enfermedad autoinmunitaria, procesos inflamatorios o tumores. La forma idiopática constituye la categoría más grande y se denomina de manera más precisa como enfermedad de Meniere. Aunque puede observarse cualquier tipo de hipoacusia, por lo general hay daño sensorioneural unilateral de bajas frecuencias. El resultado anormal en la prueba de potenciales miogénicos evocados vestibulares es útil para detectar enfermedad de Meniere en el oído contralateral sano desde el punto de vista clínico. Se debe obtener una resonancia magnética para excluir la posibilidad de alguna patología retrococlear como un tumor del ángulo cerebelopontino o una enfermedad desmielinizante. El tratamiento se dirige al control del vértigo. La dieta baja en sal con 2 gramos al día es la base del tratamiento para controlar el vértigo rotatorio. Los diuréticos, un ciclo corto de glucocorticoides y la gentamicina intratimpánica pueden ser medidas adjuntas útiles en casos rebeldes. El tratamiento quirúrgico del vértigo se reserva para casos sin respuesta al tratamiento, incluye descompresión del saco endolinfático, laberintectomía y sección del nervio vestibular. Tanto la laberintectomía como la sección del nervio vestibular eliminan el vértigo rotatorio en más del 90% de los casos. Desafortunadamente no hay un tratamiento efectivo para la hipoacusia, el zumbido o la sensación de plenitud auricular de esta enfermedad. La hipoacusia neurosensitiva también puede ser resultado de cualquier enfermedad neoplásica, vascular, desmielinizante, infecciosa o degenerativa o de un traumatismo que afecte las vías auditivas centrales. Por lo general, la disminución en la claridad de la audición y la comprensión del habla es mucho mayor que la pérdida de la capacidad para oír un tono puro. La prueba auditiva es congruente con una neuropatía auditiva. Son típicas las emisiones otoacústicas normales con respuesta auditiva anormal en el tallo encefálico, véase más adelante. La hipoacusia puede acompañar a las neuropatías sensoriomotoras hereditarias y a los trastornos hereditarios de la mielina. Los tumores del ángulo pontocerebeloso, como el schwannoma y el meningioma vestibulares, capítulo 86. Casi siempre se presentan con hipoacusia neurosensitiva asimétrica con mayor deterioro de la comprensión del habla que de la audición de tonos puros. La esclerosis múltiple, capítulo 436, puede presentarse con hipoacusia aguda unilateral o bilateral. Por lo general, la prueba de tonos puros se mantiene relativamente estable en tanto la comprensión del habla fluctúa. El infarto aislado del laberinto puede presentarse con pérdida aguda de la audición y vértigo por un accidente vascular cerebral que afecta la circulación posterior, casi siempre la arteria cerebelosa inferior anterior. También puede ser un signo que anuncia un infarto catastrófico inminente de la arteria basilar, capítulo 419. Otra causa que se debe descartar en la valoración de la hipoacusia neurosensitiva es el virus de inmunodeficiencia humana, capítulo 197, que origina patología del sistema auditivo tanto central como periférico. El hallazgo en la hipoacusia de conducción y sensitiva combinada se conoce como hipoacusia mixta. Se debe a trastornos en el oído medio y el oído interno, como ocurre en la otoesclerosis que afecta los huesecillos y la cóclea, traumatismo encefálico, otitis media crónica, colesteatoma, tumores del oído medio, y algunas malformaciones del oído interno. El traumatismo que produce fracturas del hueso temporal puede causar hipoacusia de conducción, neurosensitiva o mixta. Si la fractura no afecta al oído interno, es posible que solo haya hipoacusia de conducción por la rotura de la membrana timpánica o la interrupción de la cadena de huesecillos. Estos problemas pueden corregirse con cirugía. Las fracturas del hueso temporal que afectan el oído interno causan hipoacusia profunda y vértigo intenso.
Puede haber una fístula perilinfática relacionada con escape de líquido del oído interno hacia el oído medio y requiere reparación quirúrgica. No es infrecuente que haya una lesión acompañante del nervio facial. La tomografía computarizada es la modalidad más adecuada para valorar la fractura del hueso temporal traumatizado, valorar el conducto auditivo, confirmar la integridad de la cadena de huesecillos y valorar la afectación del oído interno. Las fugas de líquido cefalorraquídeo que acompañan a las fracturas del hueso temporal casi siempre ceden en forma espontánea. El valor de los antibióticos profilácticos es incierto. El zumbido de oídos, acúfenos, se define como la percepción de un sonido cuando éste no existe en el ambiente. Puede tener calidad de zumbido, rugido o campanilleo y ser pulsátil, sincrónico con el latido cardíaco. A menudo se acompaña de hipoacusia de conducción o sensorio-neural. Su fisiopatología no se comprende bien, por lo general su causa se establece mediante la identificación de la etiología de la hipoacusia relacionada. Los acúfenos pueden ser el primer síntoma de un trastorno grave, como un schwannoma vestibular. Los acúfenos pulsátiles obligan a examinar al sistema vascular de la cabeza para excluir la posibilidad de algún tumor vascular como gliomas yugulares, aneurismas, fístulas arteriovenosas durales y lesiones arterioscleróticas arteriales. También acompañan en ocasiones a otitis media serosa, dehiscencia del conducto semicircular superior y dehiscencia del oído interno. Por lo general se relaciona con cierta anomalía del bulbo yugular, como un bulbo yugular grande o divertículo del bulbo yugular. Causas genéticas de la hipoacusia. Se considera que más de la mitad de los casos con daño auditivo en niños es hereditaria. El trastorno auditivo hereditario también puede manifestarse en edades más avanzadas. Puede clasificarse tanto como no sindrómico, cuando la hipoacusia es la única manifestación clínica o sindrómico, si el defecto auditivo se acompaña de anomalías en otros sistemas orgánicos. Casi 2/3 de los trastornos auditivos hereditarios son no sindrómicos y el tercio restante forma parte de algún síndrome. Entre 70 y 80% de los trastornos auditivos hereditarios no sindrómicos se heredan en forma autosómica recesiva y se designan sordera neurosensorial autosómica recesiva. Otro 15 a 20% se transmiten en forma autosómica dominante, sordera neurosensorial autosómica dominante. Menos del 5% se relaciona con el cromosoma X o se hereda por línea materna a través de las mitocondrias. Se ha hecho la cartografía de más de 150 locus que albergan genes para trastornos auditivo hereditario no sindrómico y los locus recesivos superan en número a los dominantes, cuadro 31. Los genes de la audición caen en las categorías de proteínas estructurales, MYH9, MYO7A, MYO15, TECTA, DIAP1, factores de transcripción, POU3F4, por 4F3, conductos iónicos, KCNQ4, SLC26A4, y proteínas de la unión comunicante, GJB2, GJB3, GJB6. Varios de estos genes, incluidos GJB2, TECTA y TMC1, producen formas dominantes y recesivas autosómicas de trastornos auditivo hereditario no sindrómico. En general, la hipoacusia relacionada con los genes dominantes comienza en la adolescencia o edad adulta y su gravedad es variable, mientras que la hipoacusia heredada en forma recesiva es congénita y profunda. La conexina 26, producto del gen GJB2, tiene importancia particular porque causa casi 20% de todos los casos de sordera infantil. La mitad de los casos de sordera genética en niños se relaciona con GJB2. Dos mutaciones con cambio de marco, 35 del G y 167 del T, causan más de 50% de los casos. Sin embargo, la detección de estas dos mutaciones solas es insuficiente. Es necesaria la secuenciación del gen completo para diagnosticar la sordera recesiva relacionada con GJBV2. La mutación 167 del T tiene alta prevalencia entre los judíos askenazíes. Casi uno de cada 1.765 individuos de esa población son homocigóticos y están afectados. La hipoacusia también es variable entre los miembros de la misma familia, lo que sugiere que otros genes o factores influyen en el fenotipo auditivo. Una sola mutación en GJB2 combinada con una sola mutación en GJB6, conexina 30, provoca también hipoacusia y constituye un ejemplo de herencia digénica para sordera. Además de GJB2, varios otros genes no sindrómicos se relacionan con hipoacusia que avanza con la edad. La contribución de la genética a la presbiacusia también se comprende mejor. Es factible que la sensibilidad a la ototoxicidad por aminoglucósidos se transmita por vía materna a través de una mutación mitocondrial.
La susceptibilidad a la hipoacusia inducida por ruido también podría tener causas genéticas. Existen más de 400 formas sindrómicas de hipoacusia. Incluyen el síndrome de Usher, retinitis pigmentosa e hipoacusia, síndrome de Waardenburg, anomalía pigmentaria e hipoacusia, síndrome de Pendred, defecto en la organificación tiroidea e hipoacusia, síndrome de Alport, nefropatía e hipoacusia, síndrome de Herbel y Lane-Nielsen, intervalo QT prolongado e hipoacusia, neurofibromatosis tipo 2, schwannoma acústico bilateral, y trastornos mitocondriales, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios semejantes a apoplejía, epilepsia mioclónica y fibras rojas rasgadas, oftalmoplejía externa progresiva, cuadro 32. Estudio del paciente. Trastornos del sentido de la audición. El objetivo de la valoración de un paciente con síntomas auditivos es determinar 1. La naturaleza del daño auditivo, conductivo, sensorial o mixto. 2. La gravedad del daño, leve, moderado, grave, profundo. 3. La anatomía del daño, oído externo, oído medio, oído interno o vía auditiva central. Y 4. La causa. Se deben buscar signos y síntomas vinculados con hipoacusia, cuadro 33. La anamnesis se enfoca a las características de la hipoacusia, incluida la duración de esta, la afectación unilateral o bilateral, forma de inicio, súbita o insidiosa, y velocidad de progresión, rápida o lenta. Hay que identificar síntomas de acúfenos, vértigo, pérdida del equilibrio, sensación de plenitud auricular, otorrea, cefalea, disfunción del nervio facial y parestesias en cabeza y cuello. También puede ser importante la información sobre traumatismo encefálico, exposición a toxinas, exposición a ruido laboral o recreativo y antecedente familiar de hipoacusia. La hipoacusia unilateral repentina, con o sin acúfenos, representa muchas veces una infección viral del oído interno, un schwannoma vestibular o una apoplejía. Los pacientes con hipoacusia unilateral, sensorial o conductiva, casi siempre se quejan de merma auditiva, localización deficiente de sonidos y dificultad para escuchar con claridad cuando hay ruido de fondo. La progresión gradual del defecto auditivo es frecuente en la autoesclerosis, hipoacusia inducida por ruido, schwannoma vestibular o enfermedad de Meniere. Los schwannomas vestibulares pequeños casi siempre se presentan con daño auditivo asimétrico, acúfenos y pérdida del equilibrio, rara vez vértigo. Los tumores grandes pueden acompañarse de neuropatía craneal, sobre todo de los nervios trigémino o facial. Además de la hipoacusia, la enfermedad de Meniere puede acompañarse de vértigo episódico, acúfenos y sensación de plenitud auricular. Las causas más probables de la hipoacusia con otorrea son otitis media crónica o un colesteatoma. La exploración debe incluir al pabellón auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. El conducto auditivo externo de los ancianos a menudo es frágil y está seco. Es preferible limpiar el cerumen con un equipo de succión montado en la pared o con asas para cerumen y evitar la irrigación. En el examen del tímpano, la topografía de la membrana es más importante que la presencia o ausencia del reflejo luminoso. Además de la porción tensa, 2/3 inferiores de la membrana timpánica, también se debe examinar la porción flácida, tercio superior de la membrana timpánica. Encima de la apófisis corta del martillo en busca de pliegues de retracción que indican disfunción crónica de la trompa de Eustaquio o colestatoma. La insuflación del conducto auditivo es necesaria para valorar la movilidad y distensibilidad de la membrana timpánica. Está indicada la inspección cuidadosa de la nariz, rinofaringe y vías respiratorias altas. Ante un derrame seroso unilateral u otalgia inexplicable se debe examinar con fibra óptica la nasofaringe y laringe para excluir la posibilidad de una neoplasia. Deben valorarse los pares craneales, con atención especial a los nervios facial y trigémino, que a menudo se afectan por tumores en el ángulo pontocerebeloso. La hipoacusia se detecta con las pruebas de Rinne y de Weber, realizadas con un diapasón de 512 Hz. Para diferenciar las pérdidas conductivas respecto de las sensorioneurates y para confirmar los hallazgos de la valoración audiológica. La prueba de Rinne compara la capacidad de oír mediante conducción aérea con la capacidad para oír por conducción ósea. Las ramas de un diapasón vibrante se mantienen cerca del meato auditivo externo y luego se coloca la base sobre la apófisis mastoides. Para obtener un contacto directo puede colocarse sobre la dentadura. Se pide al paciente que indique si el tono es más intenso por conducción aérea o por la ósea. En caso de audición normal y con hipoacusia neurosensitiva, el tono se escucha mejor por conducción aérea que por la ósea, pero en caso de hipoacusia de conducción mayor o igual a 30 decibeles,
Véase valoración audiológica, más adelante. El estímulo con conducción ósea se percibe como más intenso que por conducción aérea. Para la prueba de Weber, la base del diapasón vibrante se coloca sobre la cabeza, en la línea media y se pregunta al paciente si escucha el tono en ambos oídos o lo oye mejor de un lado que del otro. Cuando hay hipoacusia unilateral, el tono se percibe en el oído afectado. En caso de hipoacusia neurosensitiva unilateral, el tono se percibe en el oído no afectado. Se requiere una diferencia de 5 decibeles en la audición entre los dos lados para que haya lateralización. Valoración de la audición en laboratorio. Valoración audiológica. La valoración audiológica mínima para la hipoacusia debe incluir medición de los umbrales de conducción aérea y conducción ósea de tonos puros, umbral de recepción del habla, calificación de reconocimiento de palabras, timpanometría, reflejos acústicos y descenso del reflejo acústico. Esta batería de pruebas permite hacer una valoración para detección de todo el sistema auditivo y permite determinar si está indicada una diferenciación entre una hipoacusia sensorial, coclear, de una neural, retrococlear. La audiometría de tonos puros valora la agudeza para tonos puros. La prueba la aplica un audiólogo y se realiza en una cámara con atenuación de sonidos. Se emite el estímulo de tono puro mediante un audiómetro, un dispositivo electrónico que permite presentar frecuencias específicas, casi siempre entre 258.000 Hz, con intensidades determinadas. Se establecen los umbrales de conducción aérea y ósea para cada oído. Los umbrales de conducción aérea se determinan mediante la presentación del estímulo en el aire mediante audífonos. Los de conducción ósea se determinan mediante la colocación de la base de un diapasón vibrante o el oscilador de un audiómetro en contacto con la cabeza. En caso de hipoacusia se presenta un ruido de amplio espectro al oído que no se valora como enmascaramiento, de manera que las respuestas se basen en la percepción del oído que está a prueba. Las respuestas se miden en decibeles. Un audiograma es la gráfica de la intensidad en decibeles del umbral auditivo contra la frecuencia. Un decibel equivale a 20 veces el logaritmo de la proporción entre la presión del sonido requerida para alcanzar el umbral en un paciente y la presión necesaria para alcanzar el umbral en un sujeto con audición normal. Por tanto, un cambio de 6 decibeles representa la duplicación de la presión del sonido y un cambio de 20 decibeles indica un cambio de 10 veces en la presión del sonido. La intensidad, que depende de la frecuencia, intensidad y duración del sonido, se duplica con cada aumento cercano a 10 decibeles en el nivel de presión del sonido. Por otra parte, el tono no tiene relación directa con la frecuencia. La percepción del sonido cambia despacio en las frecuencias bajas y altas. En los tonos medios, que son importantes para el habla humana, el tono varía más rápidamente con los cambios en la frecuencia. La audiometría de tonos puros establece la presencia y gravedad del daño auditivo, la afectación unilateral o bilateral y el tipo de hipoacusia. Las pérdidas conductivas con un componente de masa grande, como ocurre a menudo en los derrames del oído medio, elevan los umbrales que predominan en las frecuencias altas. Las pérdidas auditivas conductivas con un componente de rigidez considerable, como en la fijación de la placa del estribo en la autoesclerosis temprana, elevan los umbrales en las frecuencias bajas. A menudo la hipoacusia de conducción afecta todas las frecuencias, lo que sugiere afectación por rigidez y por masa. En general, las pérdidas auditivas neurosensitivas, como la presbiacusia, afecta las frecuencias altas más que las bajas, figura 33. Una excepción es la enfermedad de Meniere, que se acompaña de manera característica de hipoacusia neurosensitiva a frecuencias bajas, aunque cualquier frecuencia se puede alterar. La hipoacusia por ruido se acompaña de un patrón raro de déficit auditivo en el que la deficiencia es mayor a 4000 Hz que a frecuencias más altas. Los schwannomas vestibulares por lo general afectan las frecuencias altas, pero puede encontrarse cualquier tipo de hipoacusia. El discernimiento del habla requiere descargas neurales sincrónicas mayores de las necesarias para apreciar tonos puros. La audiometría del habla valora la claridad con la que una persona oye. El umbral de recepción del habla se define como la intensidad en la que el habla se reconoce como un símbolo con significado y se obtiene mediante la presentación de palabras bisilábicas con acento igual en ambas sílabas. La intensidad en la que el paciente puede repetir en forma correcta el 50% de las palabras es el umbral de recepción del habla. Una vez que se determina el umbral de recepción del habla,
Se prueba la capacidad de discriminación o identificación de palabras mediante la presentación de palabras de una sílaba a 25 a 40 decibeles por arriba del umbral de recepción del habla. Las palabras están fonéticamente balanceadas, ya que los fonemas, sonidos del habla, se producen en la lista de palabras con la misma frecuencia con la que se usan en el idioma ordinario de conversación. Una persona con audición normal o con hipoacusia de conducción puede repetir en forma correcta 88 a 100% de las palabras con equilibrio fonético. Los sujetos con hipoacusia neurosensitiva tienen una pérdida variable de la discriminación. Como regla general, las lesiones neurales producen deficiencias mayores en la discriminación que las lesiones cocleares. Por ejemplo, en un paciente con hipoacusia neurosensitiva asimétrica leve, un indicio para el diagnóstico de schwannoma vestibular es la presencia de un deterioro mayor al esperado en la capacidad de discriminación. El deterioro de la capacidad de discriminación en intensidades mayores por arriba del umbral de recepción del habla también sugiere una lesión en el octavo par craneal o de las vías auditivas centrales. La timpanometría mide la impedancia del oído medio al sonido y es útil en el diagnóstico de los derrames del oído medio. Un timpanograma es la representación gráfica del cambio en la impedancia o distensibilidad con las variaciones en la presión en el conducto auditivo. Lo normal es que el oído medio sea más distensible con la presión atmosférica y la distensibilidad disminuye conforme la presión aumenta o disminuye, tipo A. Esta pauta se observa en la audición normal o en caso de hipoacusia neurosensitiva. La distensibilidad que no cambia con fluctuación de presión sugiere derrame en el oído medio, tipo B. Con una presión negativa en el oído medio, como en la obstrucción de la trompa de Eustaquio, el punto de distensibilidad máxima se alcanza con presión negativa en el conducto auditivo, tipo C. Un timpanograma en el que no puede obtenerse un punto de distensibilidad máxima por lo general se encuentra cuando hay pérdida de continuidad de la cadena de huesecillos, tipo AD. Se observa una reducción en el pico máximo de distensibilidad en la autoesclerosis, tipo AS. Durante la timpanometría, un tono intenso induce la contracción del músculo del estribo. Con la contracción de este músculo se detecta un cambio en la distensibilidad del oído medio. La presencia o ausencia de este reflejo acústico es importante para establecer la etiología de la hipoacusia y la localización anatómica de la parálisis del nervio facial. El reflejo acústico ayuda a diferenciar la hipoacusia de conducción causada por autoesclerosis de la causada por una tercera ventana en el oído interno. Está ausente en la autoesclerosis y presente en la hipoacusia de conducción del oído interno. El umbral normal o elevado del reflejo acústico en un sujeto con daño auditivo sensorioneural sugiere etiología coclear. La ausencia del reflejo acústico en la hipoacusia neurosensitiva no ayuda a localizar el sitio de lesión. La valoración del deterioro del reflejo acústico ayuda a diferenciar la hipoacusia sensorial de la neural. En la pérdida neural, el reflejo se adapta o disminuye con el tiempo. Las emisiones otoacústicas generadas por las células ciliadas externas solo pueden medirse con micrófonos insertados en el conducto auditivo externo. Las emisiones pueden ser espontáneas o provocadas con estimulación sonora. La presencia de emisiones otoacústicas indica que las células ciliadas externas del órgano de Corti permanecen intactas. Pueden usarse para valorar los umbrales auditivos y para distinguir la hipoacusia sensorial respecto de la neural. Respuestas provocadas, evocadas. La electrococleografía mide los potenciales evocados más tempranos generados en la cóclea y el nervio auditivo. Los potenciales del receptor registrados incluyen el microfónico coclear, producido por las células ciliadas externas del órgano de Corti, y el potencial sumatorio, generado por las células ciliadas internas como respuesta al sonido. El potencial de acción nerviosa completo, que representa el disparo compuesto de las neuronas de primer orden, también puede registrarse durante la electrococleografía. En la clínica, la prueba es útil para el diagnóstico de la enfermedad de Meniere, en la que se observa un aumento en la proporción entre el potencial sumatorio y el potencial de acción. Los potenciales evocados auditivos del tallo del encéfalo, también conocidos como respuestas auditivas del tronco del encéfalo, son útiles para diferenciar el sitio de la hipoacusia neurosensitiva. En respuesta al ruido, es posible identificar 5 potenciales eléctricos definidos a lo largo de las vías auditivas central y periférica, octavo par, núcleo coclear, complejo olivar superior, lemnisco lateral y colículo inferior, por medio del promedio computarizado de los registros obtenidos con electrodos colocados en la piel cabelluda. Los potenciales evocados auditivos del tallo del encéfalo son valiosos en situaciones en las que los pacientes no pueden o no indican umbrales voluntarios confiables.
También se usan para valorar la integridad del nervio auditivo y el tallo encefálico en varias situaciones clínicas, como la vigilancia transoperatoria y en la determinación de la muerte cerebral. Los potenciales miogénicos evocados vestibulares investigan la función de los otolitos y del nervio vestibular al suministrar estímulos acústicos intensos y evocar un potencial electromiográfico de latencia corta. Se han descrito potenciales miogénicos evocados vestibulares cervicales y potenciales miogénicos evocados vestibulares oculares. Los potenciales miogénicos evocados vestibulares cervicales incitan un reflejo vestíbulo-cólico cuya rama aferente se origina a partir de células sensibles a estímulos acústicos en el sacúlo y las señales son conducidas a través del nervio vestibular inferior. Los potenciales miogénicos evocados vestibulares cervicales son respuestas bifásicas de latencia corta que se registran a partir del músculo esternocleidomastoideo en contracción tónica en respuesta a chasquidos o tonos intensos. Los potenciales miogénicos evocados vestibulares cervicales disminuyen o se encuentran ausentes en los pacientes con enfermedad de Meniere, neuritis vestibular, vértigo postural paroxístico benigno y schwannoma vestibular. Por otro lado, el umbral para los potenciales miogénicos evocados vestibulares es menor en casos de dehiscencia del conducto superior, otras dehiscencias del oído interno y fístula perilinfática. Por el contrario, los potenciales miogénicos evocados vestibulares oculares son respuestas que comprenden principalmente al utrículo y el nervio vestibular superior. La respuesta de excitación de los potenciales miogénicos evocados vestibulares oculares se registra sobre el músculo extraocular. Los potenciales miogénicos evocados vestibulares oculares son anormales en la neuritis vestibular superior. Estudios de imágenes. La elección de estos estudios depende mucho de que el objetivo sea valorar la anatomía ósea del oído externo, medio e interno, u obtener imágenes del nervio auditivo y el cerebro. La tomografía axial y coronal del hueso temporal con cortes finos a 0.3 milímetros es ideal para conocer el calibre del conducto auditivo externo, la integridad de la cadena de huesecillos y la presencia de anomalías en el oído medio o la mastoides. También permite detectar malformaciones del oído interno. Además, la tomografía es ideal para detectar la erosión ósea por otitis media crónica o colesteatoma. Se necesita el reformateo de Posle en el plano del conducto semicircular superior para identificar la dehiscencia o ausencia de hueso, agenesia, sobre el conducto semicircular superior. La resonancia es superior a la tomografía para obtener imágenes de anomalías retrococleares, como schwannoma vestibular, meningioma, otras lesiones del ángulo pontocerebeloso, lesiones desmielinizantes del tallo encefálico y tumores cerebrales. Tanto la resonancia como la tomografía pueden identificar malformaciones en el oído interno y valorar la permeabilidad coclear para la valoración preoperatoria de sujetos programados para implante coclear. Tratamiento. Trastornos del sentido del oído. En general, las hipoacusias de conducción se pueden corregir por medio de cirugía, mientras que las hipoacusias neurosensitivas suelen someterse a tratamiento médico. La atresia del conducto auditivo externo puede repararse, a menudo con mejoría significativa de la audición. Por otro lado, la hipoacusia de conducción que acompaña a la atresia se corrige con un implante de conducción ósea, audífono anclado al hueso. Las perforaciones de la membrana timpánica causadas por otitis media crónica o traumatismo pueden repararse con una timpanoplastia ambulatoria. De igual manera, la hipoacusia de conducción secundaria a autoesclerosis puede tratarse con estapedectomía, que tiene éxito en más de 95% de los casos. Los tubos de timpanostomía permiten la recuperación rápida de la audición en personas con derrame del oído medio. Los auxiliares auditivos son efectivos y bien tolerados en pacientes con hipoacusia de conducción. Los pacientes con pérdidas auditivas neurosensitivas leve, moderada o grave se rehabilitan con auxiliares auditivos de distintas configuraciones y potencias. Los auxiliares auditivos se han mejorado para brindar mayor fidelidad y se miniaturizaron. Los auxiliares de la generación actual pueden colocarse completos dentro del conducto auditivo, lo que reduce el estigma vinculado con su uso. En general, mientras más grave es el daño auditivo, más grande es el dispositivo auxiliar necesario para la rehabilitación. Los auxiliares auditivos digitales se prestan a la programación individual y los micrófonos múltiples y direccionales en el oído pueden ayudar en los ambientes ruidosos. Los auxiliares auditivos amplifican tanto el ruido como las voces, de manera que la única manera de solucionar el problema del ruido es colocar el micrófono más cerca de la bocina que la fuente del ruido.
Este acomodo no es posible en los dispositivos integrales y aceptables desde el punto de vista estético. Una limitación considerable de la rehabilitación con un auxiliar auditivo es que, aunque es capaz de intensificar la detección del sonido con la amplificación, no restaura la claridad de la audición que se pierde con la presbiacusia. Para muchas personas con hipoacusia el precio de un solo auxiliar auditivo, aproximadamente $2.300 estadounidenses, constituye un obstáculo significativo y por lo general se recomiendan auxiliares bilaterales. Para reducir el costo y fomentar la innovación, se están llevando a cabo proyectos para crear una categoría nueva de auxiliares auditivos básicos que se puedan vender sin receta, similares a algunos anteojos y lentes de contacto. Al reducir el precio que los consumidores deben pagar por los auxiliares auditivos, fomentar la innovación y aumentar la competencia. Esta clase novedosa de aparatos podría cambiar de manera fundamental la manera como se ofrece la rehabilitación auditiva. Los pacientes con sordera unilateral tienen dificultad para localizar el sonido y tienen poca claridad para la audición con ruido de fondo. Podrían beneficiarse con un auxiliar auditivo derivación contralateral de la señal, en el que se coloca un micrófono en el lado con daño auditivo y el sonido se transmite al receptor situado en el oído contralateral. El mismo resultado se puede obtener con un audífono anclado al hueso, en la cual la prótesis se fija a un tornillo integrado en el cráneo en el lado con la deficiencia auditiva. A semejanza de la prótesis derivación contralateral de la señal, el audífono anclado al hueso transfiere la señal acústica al oído contralateral, pero tal acción la realiza al vibrar el cráneo. Las personas con sordera profunda en un lado y moderada hipoacusia en el mejor oído son elegibles para la colocación de la prótesis enrutamiento contralateral de la señal. Difiere de la prótesis derivación contralateral de la señal en que el paciente utiliza la prótesis y no simplemente un receptor en el mejor oído. Por desgracia, a pesar de que los dos tipos de prótesis brindan beneficio, no restauran la audición en el oído sordo. Solamente los implantes cocleares recuperarán la audición, véase adelante. Cada vez más, los implantes cocleares están siendo investigados para el tratamiento de los pacientes con sordera unilateral. Los informes preliminares son prometedores no solo para restablecer la audición y reducir los acúfenos, sino también para mejorar la ubicación y desempeño de los sonidos en el ruido de fondo. En diversas circunstancias, como en las conferencias y el teatro, las personas con daño auditivo se benefician con los dispositivos de asistencia basados en el principio de tener la bocina más cerca del micrófono que cualquier otra fuente de ruido. Los dispositivos de asistencia incluyen transmisión infrarroja y de frecuencia modulada, además de un asa electromagnética alrededor de la habitación para transmisión al auxiliar auditivo del individuo. También pueden usarse de la misma forma auxiliares auditivos con teleespiral con teléfonos compatibles. Si el auxiliar auditivo brinda una rehabilitación inadecuada, los implantes cocleares pueden ser apropiados, figura 34. Los criterios para la implantación incluyen hipoacusia grave a profunda con comprensión de oraciones abiertas menos del 40% en las mejores condiciones con asistencia. En el mundo más de 600.000 personas con hipoacusia han recibido implantes cocleares. Estos son prótesis neurales que convierten la energía sonora en energía eléctrica y pueden usarse para estimular en forma directa la división auditiva del octavo par craneal. En la mayor parte de los casos de daño auditivo profundo se pierden las células ciliadas auditivas, pero se conservan las células ganglionares de la rama auditiva del séptimo par craneal. Los implantes cocleares consisten en electrodos que se insertan en la cóclea a través de la ventana redonda, procesadores del habla que extraen elementos acústicos del habla para convertirlos en corrientes eléctricas y un medio para transmitir la energía eléctrica a través de la piel. Los pacientes con implantes experimentan sonido que ayuda a interpretar el habla, permite la identificación de palabras separadas y ayuda a la persona a modular su propia voz. Por lo general, en los 3 a 6 meses siguientes a la implantación, los adultos pueden comprender el habla sin señales visuales. Con la generación actual de implantes cocleares de canales múltiples, casi 75% de los pacientes pueden conversar por el teléfono. Cada vez se colocan más implantes cocleares bilaterales, especialmente en niños. Estos pacientes tienen mejor desempeño con ruido de fondo, ubican mejor los sonidos y sufren menos fatiga con el trabajo que los que tienen audición monoural. En Estados Unidos, en fecha reciente, la Administración para Alimentos y Drogas americana aprobó el primer implante coclear híbrido para tratar la pérdida de la captación de altas frecuencias por el oído. Los individuos con presbiacusia típicamente muestran captación normal de bajas frecuencias, en tanto que los que han perdido tal función, agregado a la captación borrosa, pérdida de claridad.
nunca podrán ser rehabilitados de manera adecuada con una prótesis. Sin embargo, los pacientes no son elegibles para los implantes cocleares corrientes porque tienen todavía gran capacidad residual en su audición. El implante híbrido se diseñó específicamente para tal población de pacientes. Posee un electrodo más corto que el implante coclear corriente y se puede introducir atraumáticamente en la cóclea de manera que se conserva la captación de sonidos de baja frecuencia. Las personas con el implante híbrido utilizan su propia captación natural acústica de baja frecuencia y depende del implante para la captación de altas frecuencias por un mecanismo eléctrico. Las personas en quienes se coloca el implante híbrido tienen un desempeño mejor en las pruebas de habla en el entorno tranquilo y en el ruidoso. Para las personas con destrucción bilateral del octavo par craneal por un traumatismo o schwannomas vestibulares, por ejemplo, neurofibromatosis tipo 2, los implantes auditivos en el tallo encefálico situado cerca del núcleo coclear pueden lograr la rehabilitación auditiva. En la actualidad, los implantes del tronco del encéfalo permiten percibir sonidos pero desafortunadamente no permiten comprender el lenguaje. La hipoacusia a menudo se acompaña de zumbidos. Como ocurre con el ruido de fondo, los zumbidos pueden degradar la comprensión del habla en personas con daño auditivo. A los pacientes con acúfeno se les debe aconsejar que eviten el consumo de cafeína, las dosis elevadas de antiinflamatorios no esteroideos y el estrés. El objetivo del tratamiento de los acúfenos por lo general es reducir la apreciación de los mismos. Muchas veces disminuyen disimulándolos con música de fondo. Los auxiliares auditivos también son útiles para suprimir los zumbidos, al igual que sus ocultadores, dispositivos que presentan un sonido al oído afectado más agradable que el propio zumbido. El uso de un ocultador a menudo logra la inhibición del zumbido por varias horas. Está demostrado que los antidepresivos ayudan a los pacientes a enfrentar el padecimiento. Las personas con hipoacusia a menudo se benefician de una reducción del ruido innecesario en el ambiente, por ejemplo, radio o televisión, para aumentar la proporción entre señal y ruido. La comprensión de habla mejora con la lectura de labios. Por tanto, el sujeto con dificultad auditiva debe sentarse de manera que la cara del orador quede bien iluminada y sea fácil de ver. Aunque el habla debe hacerse en voz clara y fuerte, hay que tener presente que en las pérdidas auditivas sensorioneurales en general y en los ancianos con hipoacusia en particular, el reclutamiento, percepción anormal de sonidos fuertes, puede ser problemático. Sobre todo, no es posible la comunicación óptima sin que ambas partes pongan su atención íntegra y total. Prevención. Las pérdidas auditivas por conducción pueden prevenirse mediante tratamiento antibiótico pronto con duración adecuada para la otitis media aguda y con la ventilación del oído medio mediante tubos de timpanostomía en los derrames del oído medio que duren 12 semanas o más. La pérdida de la función vestibular y la sordera debida a aminoglucósidos puede prevenirse en gran medida mediante la vigilancia cuidadosa de las concentraciones séricas máxima y mínima del fármaco. Casi 10 millones de estadounidenses tienen hipoacusia inducida por ruido y 20 millones están expuestos a ruido peligroso en su ambiente de trabajo. La hipoacusia inducida por ruido puede prevenirse si se evita la exposición a ruidos intensos y con el uso regular de tapones para los oídos u orejeras llenas con líquido para atenuar el ruido intenso. El cuadro 34 incluye los niveles de ruido en relación con diversos sonidos ambientales. Las actividades de alto riesgo para la hipoacusia por ruido incluyen trabajos con equipo eléctrico en madera y metales y tiro al blanco y cacería con armas de fuego pequeñas. Todas las máquinas de combustión interna y eléctricas, incluidas barredoras de nieve y hojas, vehículos para nieve, lanchas con motores fuera de borda y sierras eléctricas requiere protección auditiva para el usuario. Toda hipoacusia inducida por ruido es prevenible mediante la educación, la cual debe iniciar antes de la adolescencia. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional requiere programas de conservación industrial de la audición cuando la exposición en un periodo de 8 horas promedia los 85 decibeles. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional obliga a que los trabajadores de ambientes tan ruidosos tengan programas de vigilancia y protección auditiva que incluyan una detección previa a la contratación, valoración audiológica anual y uso obligatorio de protectores auditivos. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional restringe la exposición a sonidos intensos superiores a 85 decibeles en el ambiente laboral. Reduce a la mitad el tiempo de exposición permitido por cada incremento de 5 decibeles por arriba de este umbral. Por ejemplo, se permite la exposición a 90 decibeles durante 8 horas, a 95 decibeles por 4 horas y a 100 decibeles durante 2 horas, cuadro 35.